Se dice que compartimos el 98% de nuestro ADN con los chimpancés, y esta idea puede darnos diferentes puntos de vista, algunos enfocados en la belleza que esto representa, otros más enfocados en si ese 98% que los chimpancés poseen en común con nosotros, lleva algo del hostil que puede llegar a ser el humano. Refiriéndonos a uno de los actos, en opinión personal, más crueles que nuestra capacidad de planear nos puede otorgar, la guerra. Jane Goodall presenció en el Parque Nacional de Gombe, en Tanzania, un fenómeno que cambiaría para siempre nuestra concepción de los chimpancés, la llamada Guerra de Gombe. Durante casi 4 años, dos comunidades de chimpancés que antes habían convivido se enfrentaron en una serie de ataques sistemáticos, emboscadas y asesinatos. Este episodio estremeció al mundo científico, pues revelaba que la violencia organizada no era un atributo exclusivo del ser humano, sino una posibilidad latente en nuestros parientes más cercanos. El cómo terminó esta guerra estoy seguro que te sorprenderá. Historia. Era enero de 1974, y un chimpancé llamado Goody comía en solitario, sobre las ramas de un árbol. Lo que este no vio fue que, mientras merendaba, 8 monos lo habían rodeado. Saltó del árbol y corrió, pero lo atraparon. Uno consiguió tomarlo de un pie, otro le atrapó una mano. Lo inmovilizaron y luego lo golpearon. El ataque duró más de 5 minutos y para cuando lo dejaron, apenas podía moverse. Goody jamás fue visto de nuevo. Este hecho dio pie al conflicto bélico que dividió a una comunidad de chimpancés y desató una ola de asesinatos y violencia como nunca se había registrado. Los investigadores plantearon que el conflicto surgió por una lucha de poder entre machos de alto rango. Humphrey, un macho alfa recientemente coronado, y sus rivales sureños Charlie y Hugh. Humphrey era grande y se sabía que arrojaba piedras, lo cual resultaba aterrador. La violencia, a su vez, no se limitó a estos 3 machos rivales, sino que afectó a toda la red de vínculos sociales, sin distinguir edades ni sexos. En ese periodo la disponibilidad de hembras fue inusualmente baja, lo que probablemente exacerbó la lucha por el dominio. Todo comenzó con la ruptura de la comunidad de chimpancés llamada Casakela, en 2 partes. Al nuevo grupo del sur se le llamó Kaama, mientras que el norte conservaba el mismo nombre del territorio original. Está documentado que de 1972 a 1973, años previos a la guerra, se les veía a varios ejemplares de ambas comunidades acercarse a las fronteras solo para amenazarse. Pero entonces, sucedió el ataque hacia Goody y la guerra inició y tuvo una duración de 4 años, teniendo como resultado un genocidio de los chimpancés de Kaama por parte de los ejemplares de Casakela. Ninguno de los ejemplares de Kaama sobrevivió. En palabras de Goodall, la investigadora de estos estudios y pionera en investigaciones de primates mencionó, creo que la parte triste es haber observado la secuencia de eventos, en donde una comunidad más grande aniquiló por completo a la más pequeña y luego tomó su territorio. Durante mucho tiempo, los chimpancés habían sido retratados como criaturas simpáticas, casi caricaturescas, un reflejo inocente de nosotros mismos. Sin embargo, la guerra de Gombe mostró otra faceta, la capacidad de planear, coordinar y ejecutar acciones bélicas. En otras palabras, una sombra muy parecida a la que acompañaba a la historia humana desde sus orígenes. La revelación de Gombe fue un golpe a esa visión idealizada. Goodall describió con detalle cómo pequeños grupos de machos patrullaban el límite de su territorio, detectaban intrusos y, en ocasiones, los atacaban con una ferocidad calculada. No se trataba de arrebatos aislados de agresividad, sino de conductas estratégicas orientadas al dominio territorial y al control de recursos. Este episodio histórico puso en evidencia que los chimpancés, nuestros parientes más cercanos con los que compartimos alrededor del 98,6% de nuestro ADN, poseen una dualidad sorprendentemente humana, son capaces de ternura, cooperación y empatía, pero también de violencia planificada. Tal ambivalencia no es extraña si recordamos la historia humana, pues las sociedades han librado guerras por tierras, agua, prestigio o poder, al mismo tiempo que han cultivado redes de solidaridad, arte y espiritualidad. Las diferencias y las similitudes. Las similitudes entre chimpancés y humanos no se reducen a la violencia. Ambos compartimos estructuras sociales complejas, jerarquías y formas de cooperación que permiten mantener la cohesión del grupo. Al mismo tiempo, también compartimos la ternura. Los chimpancés cuidan a sus crías con devoción, muestran empatía, consuelan a los afligidos y buscan la reconciliación después de un conflicto. Pero, la guerra de Gombe no es una excepción aislada. Investigaciones posteriores han documentado episodios similares en otras poblaciones de chimpancés, lo que sugiere que la violencia organizada podría ser un rasgo evolutivo arraigado.
Por ejemplo, en ciertas regiones del Congo, se han llevado a cabo estudios donde se ha determinado diferencias entre chimpancés y bonobos, ambos pertenecientes a la misma familia taxonómica de los seres humanos, Hominidae. Los chimpancés, Pantroglodites, y los bonobos, Pampaniscus, aunque muy cercanos filogenéticamente al Homo sapiens, se alejan bastante de nuestra especie, debido a factores ligados a su biología y a su comportamiento sexual y social. Las diferencias de conducta entre ambas especies primates que se determinaron en estos estudios fueron que, los chimpancés, especialmente los machos, tienden a mostrar comportamientos agresivos entre los que se incluyen el infanticidio, los asesinatos y las agresiones físicas, mientras que los bonobos muestran conductas más tolerantes, relajadas y cooperativas. La reflexión que se impone es clara: si compartimos con los chimpancés tanto la capacidad de la guerra como la de la compasión, ¿qué nos dice esto sobre el futuro de nuestra evolución? ¿Tanto de chimpancés como de humanos? En el caso de los chimpancés, la presión de la actividad humana, deforestación, caza, cambio climático, probablemente marcará su desarrollo más que la selección natural. Su futuro depende, en gran medida, de nuestra voluntad de protegerlos y reconocer que no son simples animales, sino ramas vivas de un árbol genealógico común. Y en cuanto a los humanos, nuestra evolución ya no se rige únicamente por la biología, sino también por la cultura y la tecnología. Hemos creado sistemas éticos, instituciones y marcos legales que buscan contener la violencia y fomentar la cooperación. Sin embargo, la historia reciente, guerras mundiales, genocidios, conflictos armados aún activos, muestra que la violencia organizada sigue siendo parte de nuestra realidad. El debate. En aquel entonces, después de lo acontecido con los chimpancés de Gombe, se abrió inmediatamente todo un debate entre especialistas sobre si la evolución garantizaba o no el progreso moral. Además surgía la pregunta de si la selección natural premia la bondad o solo la eficacia para sobrevivir y reproducirse. Hoy en día, se tiene la respuesta a esas cuestiones y se puede afirmar que la lección de Gombe es doble. Por un lado, nos recuerda que la violencia no es un accidente cultural, sino una posibilidad inscrita en lo más profundo de nuestra herencia evolutiva. Además, nos advierte que la evolución no garantiza el progreso moral, es decir, la selección natural favorece la supervivencia, no la justicia. El desafío humano consiste en reconocer esta herencia evolutiva y decidir conscientemente hacia dónde queremos orientar nuestro porvenir. Por ello, el nuevo debate que puede surgir al analizar todo esto es si usaremos nuestra inteligencia para repetir los patrones de Gombe a escala global, o seremos capaces de trascender esa herencia evolutiva y construir un futuro distinto. Desafortunadamente, para sorpresa de muchos, lo ocurrido en Gombe no se redujo a una violencia de unas semanas o un acto entre unos pocos individuos, sino a 4 largos años, en una comunidad de chimpancés con diferentes edades y personalidades. Este acontecimiento hasta el día de hoy sigue aportando inquietudes y preguntas debido a nuestro intento por comprender la naturaleza. En consecuencia, cabe preguntarse: ¿lo sucedido en Gombe ha pasado en otras especies animales? Bueno, la guerra, en el sentido humano, organizada, planificada, con alianzas y objetivos estratégicos, es rara en el mundo animal. Sin embargo, sí existen ejemplos en otras especies distintas a chimpancés, donde se observan comportamientos colectivos, de agresión territorial que algunos científicos han empezado a llamar protoguerras, término aún en discusión, pero podemos citar algunos ejemplos de lo que esto representa. Las hormigas son quizá el ejemplo más claro. Colonias enteras libran batallas masivas por territorio, alimento o recursos. Algunas especies, como las hormigas guerreras, de los géneros Ecitonodorilus, llegan a organizar ataques en enjambres que se asemejan a campañas militares. Hay estrategias de ataque, retirada y hasta explotación de esclavos en especies como Polyergus breviceps. Las esclavas no son de su misma especie, sino de otra muy próxima desde el punto de vista biológico. Esclavizan a sus parientes genéticos, por así decirlo. Algunas hormigas capturan obreras de la especie a la que esclavizan y las llevan a su colonia para que trabajen para ellas. Atienden a sus crías, les ayudan a defenderse, buscan alimento para ellas y mantienen limpias las colonias. Similar a lo retratado en la película Bichos, pero en vez de saltamontes, eran mismas hormigas las involucradas. Los delfines. En varios estudios se ha documentado que los delfines machos forman alianzas atacando a otros grupos por el control de hembras o territorios. Estas coaliciones pueden durar años y participan en emboscadas y acorralamiento, lo que recuerda a estrategias militares.
Los delfines machos se organizan en grupos similares a las bandas juveniles, según algunos estudios en Australia. En uno de ellos, se examinó durante 5 años poblaciones de delfines nariz de botella, Tursiops sp. Estos animales se desplazan en grupo a lo largo de áreas de cientos de kilómetros cuadrados. Muchas veces se cruzan con otras poblaciones desconocidas y deben decidir cómo responder, lo que deja en evidencia su alto grado de inteligencia. Los leones. Los leones machos forman coaliciones que invaden territorios de otros grupos, mando a las crías para forzar a las hembras a reproducirse. Aunque no es guerra, en el sentido humano, sí es violencia organizada con fines reproductivos y territoriales. Y la lista puede extenderse un poco más a otros ejemplos de especies en distintos ecosistemas. Reflexión. Lo interesante es que, aunque muchos animales practican la agresión intergrupal, en la mayoría de los casos no llega a la sofisticación de chimpancés, mucho menos a la de los humanos. En especies como las hormigas, la guerra se explica como un producto de la biología instintiva y la organización social rígida. En mamíferos sociales como delfines o lobos, ya hablamos de comportamientos más flexibles, basados en alianzas, inteligencia y estrategia, mucho más parecidos a los conflictos humanos. Y podemos citar aún más ejemplos de animales con comportamientos similares a los expuestos en esta última sección, pero quizás sea para un próximo video. Comenta si conoces algún otro ejemplo o tu opinión al respecto. Si quieres saber más sobre los animales, tenemos otros videos en el canal. En última instancia, como alguien a quien le apasiona mucho el mundo animal, haber descubierto este suceso de los chimpancés de Gombe fue muy sorprendente e inquietante y deja puerta abierta a un análisis quizá más filosófico sobre la evolución de la vida y su naturaleza, por lo que me encantaría conocer qué piensas sobre este tema. ¿Crees que algún día se vuelva a documentar algo de esta magnitud en otras poblaciones de primates?